El señor presidente Santos está enfrentando una situación prácticamente inmanejable. Algunos dicen en términos coloquiales que el país se le salió de las manos. Él se lo sacó de las manos. No hay efecto sin causa. ¿De dónde vienen todos estos desastres? ¿De dónde este clima de incertidumbre? ¿De dónde estas manifestaciones del campo colombiano? ¿De dónde estas manifestaciones de los mineros? ¿De dónde este desgobierno que se encuentra por todas partes? El país está a la deriva. La industria se cae a pedazos. El sector financiero, que era nuestro orgullo y nuestra esperanza, es que todo va mal, pero hay que ver cómo ganan los bancos y cómo gana plata el sector financiero. Pues sobre este último tema manifestábamos siempre nuestro escepticismo, porque algo sabemos del sector financiero después de 18 años de servirlo desde la Federación Latinoamericana de Bancos. El sector financiero es el reflejo de un país. El sector financiero depende del país al cual se está sirviendo. Y cuando hay un país herido, cuando las industrias empiezan a flaquear, cuando el consumo da traspiés, cuando la gente no produce en el campo, el sector financiero no puede estar boyante. Y eso lo decíamos y eso era evidente. Y ahora hay que enfrentar las cifras, unas cifras dramáticas que demuestran que a mayo el sector financiero había caído de ganancias de 17 billones de pesos a ganancias de 4 algo, más casi 13 billones de pesos de ganancias menores este año que las del año pasado, que no son ganancias de unos señores que están perdiendo dinero. Veíamos ayer la reacción en un diario del país de algunos comentaristas que decían que el doctor Luis Carlos Sarmiento tenía que estar muy triste porque se estaban perdiendo las ganancias del sector financiero. No, el que está perdiendo es el depositante, que deposita su dinero en los bancos del doctor Sarmiento o en los bancos extranjeros o en los bancos de cualquier otro inversionista. El sector financiero tiene la plata de la gente y cuando esa plata se pierde, la que pierde es la gente. Pero este era un último capítulo de lo que estábamos examinando y de cómo el presidente trata de apagar incendios y ahora, por ejemplo, le dice a los cafeteros, es que hemos hecho por ustedes unas cosas soberanas y le hemos dado unos auxilios gigantescos y le hemos dado no sé cuántos recursos adicionales. El sector cafetero tiene una sola respuesta para dar. Señor presidente, si tuviéramos un tipo de cambio adecuado, si tuviéramos una relación de intercambio razonable, no estaríamos aquí de pedigüeños, sino que estaríamos celebrando una situación económica perfectamente holgada. Si el dólar no valiera los 3.000 pesos que valía hace 10 años, sino que valiera 2.500 pesos, es decir, 600 pesos más que hoy, el cafetero estaría en una situación de ingresos perfectamente holgada y satisfactoria. Los lecheros no estarían temiendo nada porque las leches importadas no vendrían a un precio de 1.900 pesos sino a 2.500 pesos y serían mucho más caras y la leche sería competitiva. Y lo mismo pueden decir los arroceros, que están invadidos de exportaciones clandestinas desde los países vecinos simplemente porque no son competitivos. Y no son competitivos porque el dólar no está valiendo los 3.000 pesos que valía hace 10 años, ni los 2.500 pesos, que sería una cifra ya muy castigada, sino 1.900 pesos. ¿Y por qué está valiendo tan poco? Por una política macroeconómica encaminada a producir ese resultado y a producir un efecto. Que las cuentas oficiales, las cuentas del gobierno, anden de maravilla. Si la deuda externa, 50.000 millones de dólares, supongamos, del gobierno, tendría que reducirse a pesos colombianos a una tasa de 2.500 pesos, la deuda sería gigantesca. Como se liquida a 1.900 pesos, la deuda es perfectamente manejable. Entonces, al gobierno, con la revaluación del peso, le va muy bien, a los colombianos les va
muy mal. Señor presidente Santos, no haga cuentas de la plata que el gobierno está sacando de su bolsillo para ayudar a los cafeteros o para darle una limosna a los lecheros o para ayudar en no sé qué cosa a los arroceros. No, haga la cuenta de la revaluación que usted ha producido y mantenido. El tema venía desde el gobierno anterior, es verdad, pero usted ha mantenido esa política insensata para dar unas cifras aparentemente buenas suyas, las cifras de su balance. Ya casi que nos atrevemos a decir de su gobierno, porque usted, como habla en primera persona, yo mando, yo digo, yo impido, yo exijo, yo no sé qué, como si usted fuera Luis XIV. Es el gobierno. Pero entonces, en esto, ¿a quién nos referimos? ¿Nos referimos al presidente o nos referimos al gobierno? La situación va siendo inmanejable. La caída de las industrias es descomunal y el cierre de ellas descomunal. Pero salen sus ministros que no salen casi para nada cuando se trata de gobernar, porque no hacen actos de gobierno alguno, porque el gobierno es el presidente más el ministro y esa es una suma que casi nunca se produce. Están diciendo que no nos preocupemos, que se están cerrando empresas por todas partes, eso es verdad. Pero las que se van a crear. Como siempre, la realidad enfrentada a las ilusiones. Con usted, señor presidente, no se trabaja con la realidad, con los hechos que son tosudos, sino con las ilusiones, con las imaginaciones, con los efectos publicitarios que se extienden a todo, hasta a las desmovilizaciones de los guerrilleros, que ya son otra vez un espectáculo, un show, una escena. Hay que ponerles uniformes nuevos, relucientes, hay que darles armamento nuevo, hay que tenerlos bien alimentados en alguna parte para lanzar al espectáculo, para levantar el telón. Señor presidente, no más telón, no más escena, vamos a las realidades. La pobreza de los agricultores de Colombia se debe a la revaluación. La ruina de los industriales se debe a una política macroeconómica insensata que usted aprovecha y que el Banco de la República dirige. ¡Qué maravilla el doctor José Darío Uribe!, ¿no es cierto? ¡Qué maravilla de gobierno! Un tipo de cambio contenido y manejado con el peso es la moneda más fuerte del mundo. ¡Qué orgullo! ¡Qué quiebra para la nación, presidente! ¡Qué quiebra! ¡Qué ruina! El colombiano no soporta más esas realidades. Señor presidente, por Dios, gobierne, no haga espectáculo, no haga escena, salga de las cámaras de televisión y váyase a la realidad de Colombia, una realidad que está muy lejos de sus manos y no se salió de ellas, de la suya, señor presidente, porque nunca lo tuvo. Porque usted, en lugar de trabajar con los hechos, en lugar de trabajar con la realidad viviente que es la historia, se fue a trabajar al camino de las imágenes, de la publicidad, de los anuncios en los diarios, de los anuncios en la radio y en la televisión, para crear una fantasmagoría. La historia es cosa bien distinta de esos anuncios publicitarios. Y la realidad política se nutre es de verdades, se nutre es de realidades, de lo que el colombiano está viviendo día a día. Y esa realidad del colombiano es dramática, señor presidente. Las clases medias perseguidas y ultrajadas por una reforma tributaria que al parecer resultó definitivamente insensata y gravosísima para las clases medias. La persona de la clase media no tiene cómo sobrevivir y la gente pobre mucho menos. No hay encarecimiento de las cosas. Claro que no las hay, porque no hay capacidad de compra, porque no hay presión de la demanda, porque lo que el productor produce no tiene a quién vendérselo a unos precios razonables. Señor presidente, por Dios, una súplica. No son manifestaciones de una oposición barata y gratuita, son manifestaciones de corazones estremecidos por una realidad que usted desconoce y de la que huye como de la peste. Señor presidente, por favor, gobierne. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad, 7 de la mañana, 20 minutos.